Muy buenas noches, una vez más aquí, amigos, hermanos, siguiendo el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, aquí puede parecer muy repetitorio, ¿no? Pero igual emocionados por intentar compartir un poquito más concerniente al Antiguo Testamento, ¿no? Gracias por familia, amigos, por ver, por compartir con nosotros. Y bueno, así vamos aprendiendo mutuamente, ¿no? Ustedes y nosotros. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, en Génesis, nos habla muy poquito de un personaje, ¿no? Y nos dice que solamente Enoch, dice, ¿no? Caminaba con Dios, ¿no? Y entonces en el mundo cristiano es muy curioso. Enoch, siendo un personaje bastante potente, fuerte, poderoso, un gran misionero, un gran predicador, o sea, el mundo cristiano como no lo ha llegado como a incluir dentro los canon bíblicos, ¿no? Ya sea en el Antiguo Testamento, de hecho el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos menciona un poquito sobre Enoch. Entonces o sea, es muy complicado hablar sobre Enoch porque, insisto una vez más, un hombre tan poderoso. De hecho, el Señor le dijo que caminara con él, ¿verdad? Y entonces también Enoch no quería recibir el llamamiento como profeta, pero el Señor le dice, ¿no? Que él iba a estar con él, que, que le iba a dar todo el poder, todo el power que necesitaba para poder predicar el Evangelio, ¿no? Para poder predicar lo que Adán había enseñado, ¿no? Entonces, Enoch es un personaje poderoso, una vez más, que se sabe muy poco. Entonces, algunas religiones por ahí han dicho de que Enoch no era, se podría decir, sacerdote, no era un profeta, entonces por el cual no lo han decidido incluir en los canon bíblicos ni nada por el estilo. Entonces quiero que sepan que Enoch, este es el linaje, de Enoch. Entonces voy a hacer una pequeña introducción al linaje de Enoch, ¿vale? Entonces todos sabemos, ya hemos visto desde el inicio, Adán, el primer patriarca, fue Adán. Adán nació el año 0, ¿vale? Entonces, Adán murió a los 930 años. Entonces, los años vividos total de Adán, 930. Año de muerte en el año 930. Sabemos, la lección pasada hemos hablado de Caín y Abel, ¿no? Entonces ellos, bueno, sabemos de que Caín mató a Abel, entonces Abel no tuvo descendencia, no tuvo hijos, también Caín fue exiliado, entonces Adán volvió a tener un hijo que lo llamó Set, ¿vale? El año de nacimiento de Set es el año 130. Entonces, cuando Adán murió, Set tenía 800 años. Los años vividos totales de Set, 912. Set murió el año 1042, ¿vale? Set tuvo un hijo que le llamó Enos. Enos nació el año 235. Cuando Adán murió, Enos tenía 695 años. El total de años vividos de Enos, 905, y el año de muerte de Enos, el año 1140. Enos tuvo un hijo que se llamó Cainán. Cainán nació el año 325. Cuando Adán murió, Cainán tenía 605 años. Los años vividos de Cainán, 910, y Cainán murió el año 1235. Malael, el hijo de Cainán, nació el año 395. Cuando Adán murió, Malael tenía 535 años. Los años vividos total de Malael,
895 y murió el año 1290. Malael tuvo un hijo que lo llamó Jared. Jared nació el año 460. Cuando Adán murió, o sea, en el entierro de Adán, Jared tenía 470 años, los años vividos de Jared 962 y el año de muerte de Jared 1422. Jared tuvo un hijo llamado Enoc. El año de nacimiento de Enoc, el año 622. Cuando Adán murió, Enoc tenía 308 años. Los años vividos total de Enoc, 430. Y el año de muerte de Enoc, o sea, el año que ha sido trasladado, ha sido el año 1052. Entonces, aquí hay un pequeño matiz, que en el año 430, algunos escritos dicen que Enoc vivió hasta 365, el año del calendario del sol y todo eso, pero eso hay que aclarar un poquito, más adelante vamos a aclarar esa confusión. Algunos dicen 365 y yo estoy poniendo aquí 430, entonces va a venir la explicación. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Matusalén nació el año 687. Cuando Adán murió, Matusalén tenía 243 años. Los años vividos de Matusalén, 965. Y el año que murió Matusalén, el 1656, fue el año del diluvio. ¿Vale? De hecho, los escritos de Matusalén, bueno, por ahí dicen de que Matusalén murió y 7 días después, que eran los 7 días del entierro de Matusalén, empezó el diluvio. ¿Vale? Los 7 días de duelo. Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Lamec nació el año 874. Cuando Adán murió, Lamec tenía 56 años. Y los años total de Lamec fueron 777 años y murió el año 1651. O sea, murió antes que su papá. Lamec tuvo un hijo, que la próxima semana vamos a hablar sobre este hijo de Lamec, llamado Noé. Noé nació el año 1056, como les había dicho, murió Matusalén, a los 7 días empezó el diluvio. Y cuando Adán murió, pues Noé no existía, ¿vale? Entonces, y esta parte de aquí. Quiero dejar con claridad que cuando Noé nació, ya no estaban ni Adán ni Set, pero los demás sí estaban, ¿vale? Entonces todos estos patriarcas sí estaban, para que quede claro. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre Enoc, ¿vale? Enoc, como había dicho, hay muy pocos registros sobre él, entonces vamos a hablar sobre Enoc. Como había dicho, todos los patriarcas, desde Adán a Lamec, ese padre de Noé, conocieron a Adán personalmente. O sea, otro detalle, otra información, desde aquí hasta Adán lo conocieron personalmente. De hecho, desde Lamec hasta Adán, ya el día que Adán falleció, fueron al velorio, al entierro de Adán. Entonces, aquí viene un detalle. Otro detalle importante sobre Enoc, ¿vale? Enoc, los años vividos de Enoc son 430 años. Entonces, y lo que hay que comprender un poquito es de que cuando Enoc fue llamado como misionero, como predicador, a predicar se podría decir las buenas nuevas o el evangelio, hay que entender por la otra parte, los descendientes de Caín, de igual manera se habían esparcido, habían formado su hijo mayor, que era Hanoc, habían formado una ciudad, Hanoc. Entonces había, por un lado, estaban los descendientes de Set, que intentaban seguir las enseñanzas de Adán,
¿vale? Y lo que a Adán se le había enseñado. Entonces, por el otro lado estaba Caín, que estaban sin Dios, entonces había igual una lucha que llegaron al final igual a tener guerras, ¿vale? Entre medio de ellos, también se dice de que la maldad empezó a degenerar. Enoc lo escribe de esta manera, que los ángeles, los guardianes, bajaron ya y tuvieron hijos con las hijas de Adán y Eva, ¿no? Con hijas mortales. Entonces dice que esos hijos eran gigantes. Enoc lo describe que eran nefilines, ¿no? Eran gigantes, se rehusaban a poder encontrar o escuchar la prédica de arrepentimiento de Enoc. Entonces, cuando Enoc empieza, se podría decir, porque vamos a llegar a esa parte, a fundar su nueva ciudad llamada Sion, que era la ciudad santa de Dios, así se llamaba, la ciudad santa de Dios. Entonces, cuando Enoc empezó a formar esa ciudad santa, tenía 65 años. Entonces, por eso viene aquí la confusión. Cuando hablamos de 365 años, es como la fundación de esa ciudad santa, no los años de Enoc. Enoc, cuando lo fundó, tenía 65 más los 365 años que duró antes de que fueran trasladados, hacen los 430 años, ¿vale? Entonces, esa aclaración, los años vividos de Enoc son 430, no como dicen las personas, que eran 365. Entonces, tenemos otro dato más importante. Cuando Enoc fue trasladado, ¿vale? Con la ciudad, porque luego el Señor lo llamó Sion, como para cuidar un poquito el nombre de Dios, para que no fuera tomado en vano el nombre de Dios, lo llamó Sion. Cuando Enoc fue trasladado, ¿ya? O sea, fue trasladado cuando su cuerpo físico fue cambiado ya a inmortal, ya solamente la condición de trasladados de que ya no podrían degustar la muerte, por decirlo así, ¿vale? Solamente su pena o su dolor de ellos sería el pecado, el sufrimiento, la degeneración, la maldad de los habitantes. Entonces, cuando Enoc fue trasladado, fue llevado por el Señor. Los judíos dicen que Enoc se convirtió en un ángel poderosísimo, casi a la altura de Miguel, por decirlo así, llamado Metatrón, ¿vale? Entonces, eso, como digo, nos falta mucha información, pero los judíos piensan que Metatrón es Enoc. Entonces fue trasladado, se convirtió. Después de que Jesucristo murió, resucitó, entonces Enoc tomó la postura de un ángel llamado Metatrón. Entonces, quiero que sepan de que cuando Enoc fue trasladado, todavía seguían viviendo, estaban sobre la faz de la tierra Set, Enos, Cainán, Malael y su padre Jared, todavía estaban sobre la faz de la tierra cuando Enoc fue trasladado. Entonces, otro dato curioso, dice, Noé nació solo 4 años después de que Enoc y su ciudad fueran tomadas. Cuando ya Enoc fue trasladado, como dice, Noé tenía solo 4 años. Después dice otro dato curioso, solo 14 años después de la muerte de Set y solo 126 años después de la muerte de Adán, al momento del nacimiento de Noé, todos los patriarcas, excepto Adán y Set, estaban sobre la faz de la tierra. Otro dato importante, Matusalén murió en el año que llegó el diluvio. Existen algunos indicios, dice, de que después de que Sion fuera tomada, cualquier persona justa que escuchó las palabras de los patriarcas y se arrepintió, también fue trasladado o atrapado por los poderes del cielo. A la muerte de Matusalén, Noé y su familia fueron, de hecho, las únicas personas justas que quedaron sobre la faz de la tierra. Por eso es que existió el diluvio. Por un lado estaban los descendientes de Caín, ¿vale? Por otro lado estaban estos guardianes que habían bajado y tuvieron hijos con los humanos, con las hijas de Adán, ¿vale?
Dicen que estos guardianes revelaron secretos como superchería sacerdotal, hechicerías, o sea, se dedicaron a pervertir un poquito las vías del Señor. Entonces, es importante saber eso. Otro datito importante era de que, como había dicho, Matusalén y Noé eran como los justos. Entonces, una vez que Matusalén murió, de hecho, los judíos creen, otro dato, los judíos creen de que Matusalén era igual era un misionero predicador, ¿vale? Que llamaba al arrepentimiento, pero también dicen que era, o sea, un guerrero, era un militar. Tenía una espada, dice poderosísima, que fue entregada por Miguel, y con esa espada mataba a los ángeles guardianes, a los descendientes de Caín. Entonces, por eso es de que cuando ya Matusalén muere, 7 días dieron de luto, es cuando Noé entra en el arca y empieza el diluvio. Entonces, cuando ya Matusalén está, porque Lamec murió antes que Matusalén, los últimos 2 justos sobre la faz de la tierra eran Matusalén y Enoc. Entonces, Enoc reveló muchísima información. Lo que no está, por ejemplo, Enoc ha dicho de que Adán fue bautizado por el Espíritu Santo. Habló Enoc sobre los cielos que fueron llevados por unos ángeles. Enoc vio a Dios llorar en esos términos. Entonces, quiero dedicarme a un punto importante donde dice que Enoc caminaba con Dios. No es que daban paseos y que estaban, simplemente es una referencia de que Enoc amaba a Dios, de que Enoc hablaba con Dios, no esperaba los momentos, sino que estaba con Él. Enoc tenía algo bonito, también como dato importante, ¿no? El oficio de Enoc, antes de ser llamado como predicador, como misionero, para que proclamara el arrepentimiento al pueblo, ¿no? Era zapatero. Entonces, y era un oficio de humildad, ¿no? Enoc estaba dispuesto, cercano a hacer la voluntad de Dios. El instinto del mal, Enoc no lo tenía. Tenía el instinto del bien, donde el cual él pensaba en las cosas que podrían agradar a Dios. Enoc vivió una vida de servicio. De hecho, esa ciudad santa, ese pueblo que fue trasladado, dicen que no habían pobres, que ellos socorrían a los necesitados, que eran que eran rectos. Entonces, para seguir un poquito más con la información de Enoc, Enoc era un hombre poderoso, como les había dicho. Se declaraba igual que Moisés, de que era un hombre tardo en el habla, pero el Señor le dijo, si tú estás conmigo, yo estoy contigo y te daré todo el poder. Y después podemos verlo de que sí, Enoc, de hecho, los gigantes, los nefilim, los descendientes de Caín, tenían miedo a hacer la guerra o la batalla a esa ciudad santa llamada Sión. No, porque Enoc la fama de Enoc por todo el pueblo era tan grande de que él decía a esta montaña, deja de ser, y la montaña automáticamente dejaba de ser. Cuando Enoc llamaba al arrepentimiento, dice que la tierra temblaba y se escuchaban el rugir de los leones. Y aparte dice que cambiaba el cauce o el curso del río y le decía, tú cambia tu cauce, y cambiaba. No ha habido un hombre más poderoso que Enoc. Amigos, familia, yo sé que si estamos cerca, caminamos con Dios, es obvio que no vamos a tener ese poder. No vamos a tener el poder de decir a la montaña, deja de ser, la tierra no va a estremecer, pero sí estoy seguro de algo. Estoy seguro
de que nuestra forma de ser, estoy seguro que nuestro comportamiento, nuestras palabras de poder solventar, socorrer al necesitado, al afligido, al triste, al hacer actos de bondad, al hacer actos de caridad, al hacer actos de servicio, estoy seguro que podemos cambiar el rumbo de esas personas que nos van a escuchar, de esas personas a las cuales vamos a servir. Sé que el poder que tenía Enoch era algo como más terrenal, algo más, por eso que los Nefilim, los descendientes de Caín, tenían miedo. Yo sé que el poder, que si caminamos con Dios, es de que tenemos el poder de poder ayudar, de poder cambiar vidas, de poder encauzar vidas, de poder hacer de que sus vidas puedan estar centradas en Cristo. Ese pueblo llamado Sión, esa ciudad santa, hay una cosa muy bonita, muy maravillosa. Dice que andaban en rectitud, eran unos en corazón, no había pobres entre ellos. También parece como algo, como una historia, como, cuento. Pero si lo aplicamos a este día, no es necesario que formemos un barrio, no es necesario que formemos un pueblo. Podemos empezar en nuestros hogares. Podemos empezar enseñando a nuestros hijos, ¿no?, el servir, el ayudar, el no humillar, el no hacer bullying, el ser respetuosos, el ser tolerantes, el ser comprensivos, el ser educados, el pensar, el decirles de que no hay excepción alguna en ofender a alguien, en hacer sentir a alguien mal, en menospreciar. Creo que podemos ser trasladados como fue trasladado Enoch y su pueblo, pero lo voy a poner algo más simple. Evidentemente, según los judíos dicen que Enoch se convirtió en Metatrón. Es probable que no podamos llegar a ese nivel, pero sí estoy seguro de algo. Estoy seguro que nuestras vidas van a ser más placenteras, más maravillosas. Estoy seguro que nuestras vidas vamos a vivir mucho tiempo más en felicidad, en armonía. Un queridísimo y admiradísimo presidente Thomas S. Monson dijo que cuando estemos sentados con Dios, Él no nos va a preguntar cuánto de dinero has hecho, si has estudiado qué carrera, si has predicado, si has servido en algún llamamiento. No nos va a preguntar eso. Lo que simplemente nos va a preguntar Dios, nuestro Padre Celestial, es ¿a cuántos de estos mis hermanos has ayudado? ¿A cuántos de estos has servido? ¿A cuántos de estos has socorrido? ¿A cuántos de estos has alentado? ¿A cuántos de estos los has ayudado? Creo firmemente, hermanos, yo sé que uno podría pensar y decir, yo si tuviera la riqueza, todo el dinero, yo lo daría a los pobres. Por eso ahí viene el ejemplo. Enoch era un zapatero. No tenía la riqueza. Es más, se consideraba no apto para esta obra. Tal vez alguien puede pensar y decir, no, si yo tuviera dinero doy a los pobres. No, si yo tuviera un poquito de conocimiento, de inteligencia, yo salgo. Hermanos, el Señor los va a preparar y los va a fortalecer. Yo estoy convencido de algo. Los pobres existen para nuestro propio beneficio. La única manera de que nosotros podamos alcanzar nuestro mayor potencial, ser trasladados, o sea, nuestro mayor potencial es sirviéndoles, socorriéndoles, aconsejándoles, centrando su vida en Cristo. No hay otra forma. Estoy convencidos, hermanos, de verdad, de que este mundo podría ser maravilloso si tuviéramos más bondad.
Estoy convencido si pensáramos en no ofender a nadie, en no irritarnos, en ser tolerantes, en ser respetuosos y ser comprensivos, estoy seguro que la sociedad sería diferente. Mi invitación a través de esta clase, de esta lección, quiero decirles de que sí podemos mejorar. Partamos por uno mismo. Si tenemos sentimientos de que no somos capaces, que no tenemos las habilidades, no se preocupen. Dios va a dar las herramientas y las habilidades y las palabras suficientes. Si creemos de que para hacer el bien necesitamos dinero, no se preocupen. A veces con consolar, con dar tiempo, es el inicio. Y les prometo que a medida que vayan en ese camino, el dinero va a llegar para que puedan socorrer, para que puedan ayudar a esas personas. Lo sé, lo he experimentado en mi vida, lo sigo experimentando y lo seguiré experimentando. Una vez más quiero decir, los necesitados, los pobres existen para que nosotros podamos alcanzar nuestro mayor potencial. Para terminar, hermanos, hablar de Enoch es interminable. Insisto una vez más, Enoch fue poderoso. Enoch vio a Dios llorar. Enoch caminaba con Dios. Y hoy solo quiero dejar estas tres cosas, estas tres invitaciones. Amigos, hermanos, familia, caminemos con Dios. Y caminar con Dios simplemente es que oremos a Él todos los días, agradezcámosle por todo, tengamos un corazón quebrantado y un espíritu contrito. 2, hagamos gestos de bondad, de caridad, de servicio, porque así vamos a alcanzar nuestro mayor potencial. 3, hermanos, partamos por nuestras familias para que nuestra familia pueda ser elevada espiritualmente y un acto simbólico podamos ser trasladados. Que en nuestros hogares las enseñanzas puedan ser servicio, bondad, respeto, amabilidad, cordialidad, no hacer bullying, ser tolerantes, ser comprensivos, prestar nuestro hombro para aquellas personas que lloran, llorar con los que lloran, servirles, quererles. Si esas enseñanzas permanecen dentro de nuestra familia y nuestros hogares, yo les prometo que la abundancia del cielo, que las riquezas de los cielos, que la ayuda celestial, que la ayuda divina va a estar. Lo sé, lo vivo, lo siento y lo he vivido. Yo sé que Dios nos ama. Yo sé que Dios va a poner personas buenas. Los ha puesto, los ha demostrado. Adán, Set, Enos, todas estas personas caminaron con Dios. Lo sé. Sé que la vida es más fácil si estamos de la mano de Dios, si caminamos con Dios. Sé que la vida es más cruel, más difícil, más complicada si dejamos de ver a Dios, si dejamos de creer en Dios y sobre todo, si buscamos otra fuente de ayuda que no sea Dios, si buscamos hechicerías, brujerías, si buscamos otro tipo de ayuda antes que Dios, nos estamos perdiendo de grandiosas bendiciones. Hermanos, familia, amigos, Dios nos ama y siempre va a poner personas maravillosas en nuestra vida para hacernos reflexionar que debemos volver al camino. Debemos volver a conectarnos, que en un momento determinado podamos comer del fruto de la vida y poder centrarnos en Jesucristo. Lo sé, siento en mi corazón un amor grande hacia el Padre, hacia el Hijo y siento un amor hacia todos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.